En los confines del Caribe, donde las aguas cristalinas ocultan secretos más oscuros que las profundidades del océano, existieron historias que los libros de historia prefirieron silenciar. Relatos susurrados entre marineros borrachos en tabernas olvidadas, donde la verdad se mezcla con la leyenda y donde el eco de voces femeninas perdidas aún resuena entre las palmeras de islas remotas. Hoy te llevaré a un viaje al corazón de uno de los secretos más perturbadores y fascinantes de la Edad de Oro, de la piratería. Una historia donde la codicia, la supervivencia y la humanidad se entrelazan de maneras que desafían todo lo que creías saber sobre los señores de los mares. Porque detrás de cada bandera negra ondeando al viento, detrás de cada tesoro enterrado y cada leyenda de libertad en alta mar, se escondía una realidad mucho más compleja. Una realidad donde mujeres de todos los rincones del mundo fueron arrancadas de sus vidas, convertidas en moneda de cambio y posteriormente escondidas en paraísos secretos que funcionaban como prisiones doradas. Es el siglo XVII. Las rutas comerciales del Atlántico bullen de actividad, conectando Europa con las ricas colonias del Nuevo Mundo. Galeones españoles cargados de oro peruano navegan junto a navíos ingleses repletos de especias y sedas orientales. Pero en estas mismas aguas, acechan predadores que han convertido el saqueo en un arte refinado. Los piratas del Caribe no eran simplemente bandidos marinos. Eran empresarios del crimen organizado, operando con una sofisticación que rivalizaba con las más poderosas corporaciones de la época. Y como cualquier empresa próspera, necesitaban activos valiosos, inversiones a largo plazo y recursos que garantizaran su supervivencia más allá de los botines ocasionales. Entre estos recursos, ninguno era tan preciado como las mujeres capturadas durante sus incursiones. Pero no cualquier mujer. Los piratas más exitosos desarrollaron un ojo experto para identificar a aquellas que poseían cualidades especiales, belleza extraordinaria, educación refinada, habilidades artísticas o simplemente esa chispa de carácter que las hacía irresistibles. Las crónicas de la época, fragmentadas y censuradas como están, nos hablan de mujeres nobles españolas desaparecidas misteriosamente durante travesías entre colonias. Hijas de comerciantes holandeses que se desvanecieron sin rastro de puertos aparentemente seguros. Cortesanas francesas cuya belleza era legendaria en Versalles, que un día simplemente dejaron de existir en los registros oficiales. ¿Pero qué hacían los piratas con estas mujeres? La respuesta tradicional sugiere que las vendían como esclavas en los mercados clandestinos del Caribe. Y aunque esto ciertamente ocurría, los piratas más visionarios idearon un plan mucho más elaborado y rentable. En lugar de deshacerse rápidamente de sus cautivas más valiosas, crearon algo sin precedentes en la historia de la piratería, harenes secretos en islas remotas, lugares donde estas mujeres vivían en un extraño limbo entre la esclavitud y el lujo, entre la prisión y el paraíso. Imagina por un momento estas islas perdidas. Atolones coralinos escondidos entre laberintos de arrecifes que solo los navegantes más experimentados podían encontrar. Lugares donde la naturaleza tropical creaba escenarios de belleza sobrenatural. Playas de arena blanca rodeadas de palmeras que se mecían con la brisa. Lagunas de aguas turquesas tan claras que podías ver el fondo a 20 metros de profundidad. Cascadas que caían desde acantilados cubiertos de vegetación exuberante. En estas islas, los piratas construyeron refugios que desafiaban toda lógica. No eran simples campamentos, sino complejas instalaciones que combinaban la funcionalidad militar con el lujo hedonista. Fortalezas camufladas que desde el mar parecían formaciones rocosas naturales, pero que en su interior albergaban patios con fuentes de mármol, jardines tropicales cuidadosamente cultivados y edificaciones que rivalizaban con los palacios de Europa. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente intrigante, porque estas islas no funcionaban como prisiones tradicionales. Los piratas más inteligentes entendían que la belleza forzada pierde rápidamente su encanto, que el miedo constante marchita incluso a la rosa más perfecta. Por eso desarrollaron un sistema mucho más sutil y psicológicamente sofisticado. Las mujeres llegaban aterrorizadas, arrancadas violentamente de sus vidas anteriores. Pero gradualmente eran introducidas a un mundo que mezclaba la opulencia con la incertidumbre. Se les proporcionaba ropa fina confeccionada con sedas asiáticas y terciopelos europeos. Joyas que brillaban bajo el sol tropical adornaban sus cuellos y muñecas. Sus habitaciones estaban amuebladas con piezas exóticas saqueadas de los mejores navíos, alfombras persas, espejos venecianos, camas talladas en maderas preciosas. Pero el verdadero genio de este sistema residía en la ilusión de libertad que se les otorgaba.
Podían caminar libremente por la isla durante el día, nadar en lagunas cristalinas, tomar el sol en playas privadas. Algunas desarrollaban jardines personales donde cultivaban flores tropicales. Otras se dedicaban a la música, tocando instrumentos que los piratas habían robado de conservatorios europeos. Sin embargo, la realidad de su situación nunca desaparecía completamente. La isla era simultáneamente un paraíso y una prisión. El océano que las rodeaba era tan efectivo como cualquier muro de piedra. No había escape posible, y ellas lo sabían. Esta tensión constante entre la belleza del entorno y la desesperación de la cautividad creaba un estado psicológico único, una mezcla de gratitud forzada y rebeldía silenciosa que los piratas encontraban intensamente atractiva. Los documentos que han sobrevivido, muchos de ellos encontrados en cofres enterrados o recuperados de naufragios, nos revelan detalles escalofriantes sobre la organización de estas islas. Cada una tenía su propio ecosistema social complejo. Las mujeres desarrollaban jerarquías internas basadas en el tiempo de cautiverio, la belleza, la inteligencia o simplemente la capacidad de adaptación. Algunas se convertían en confidentes de los capitanes piratas, obteniendo información privilegiada sobre futuros ataques o la ubicación de otros tesoros. Otras se especializaban en artes específicas, la curación con hierbas tropicales, la preparación de comidas exóticas, incluso la navegación celestial. Los piratas más astutos reconocían que estas habilidades las hacían aún más valiosas que su belleza física. Pero quizás lo más fascinante era cómo estas mujeres, arrancadas de culturas completamente diferentes, comenzaban a formar comunidades únicas. Nobles españolas compartían conocimientos con campesinas irlandesas. Cortesanas francesas enseñaban protocolo europeo a princesas africanas capturadas durante incursiones en la costa occidental del continente negro. En estas islas secretas surgió una cultura híbrida sin precedentes. Se hablaban múltiples idiomas simultáneamente. Se mezclaban tradiciones culinarias que nunca debían haberse encontrado. Se creaban nuevas formas de arte que combinaban técnicas europeas con inspiración tropical y elementos místicos de culturas ancestrales. Los relatos más perturbadores hablan de rituales nocturnos donde estas mujeres, bajo la luz de hogueras en la playa, interpretaban danzas que fusionaban movimientos cortesanos europeos con ritmos africanos ancestrales y gestos sensuales aprendidos en arenes orientales. Era como si hubieran creado una nueva religión de la supervivencia, donde la seducción se convertía en una forma de oración y la belleza en una estrategia de resistencia. Los piratas visitaban estas islas de manera irregular, llegando sin previo aviso después de meses en alta mar. Su llegada transformaba completamente la dinámica del lugar. Las mujeres sabían que estos encuentros determinarían su futuro inmediato, quién sería favorecida, quién sería castigada, quién podría ganarse privilegios especiales. Pero aquí es donde la historia toma giros inesperados. Porque no todas las cautivas permanecían pasivas. Los archivos piratas revelan casos de mujeres que se convirtieron en estrategas, manipulando las rivalidades entre diferentes capitanes para obtener ventajas. Algunas llegaron a tener tal influencia que prácticamente gobernaban sus islas, decidiendo cómo se distribuían los recursos y resolviendo conflictos internos. Una de las leyendas más persistentes habla de una mujer conocida solo como la Sirena de Tortuga, una noble portuguesa capturada durante su luna de miel que logró convertirse en la consejera no oficial de toda una flota pirata. Se dice que poseía una belleza tan extraordinaria que capitanes enemigos declaraban treguas temporales solo para contemplarla, y una inteligencia tan aguda que podía predecir el resultado de batallas navales analizando las corrientes y el comportamiento de las aves marinas. Otras historias hablan de escapes imposibles. Mujeres que construyeron balsas secretas con restos de naufragios, navegando durante semanas en océanos traicioneros guiándose únicamente por las estrellas. Algunas lograron llegar a puertos seguros, pero sus relatos eran tan extraordinarios que las autoridades coloniales preferían clasificarlos como delirios, causados por el sol tropical y la desesperación. Los pocos testimonios que han sobrevivido describen escenas que desafían la imaginación. Islas donde mujeres de 20 nacionalidades diferentes crearon jardines botánicos con plantas medicinales de todos los continentes. Bibliotecas secretas formadas por libros robados de conventos, universidades y bibliotecas privadas, donde estas mujeres educadas preservaban conocimientos que de otra manera se habrían perdido para siempre.
Una de las revelaciones más impactantes proviene de documentos encontrados en la década de 1950 en una cueva submarina cerca de Jamaica. Estos papeles, preservados milagrosamente por las condiciones únicas de humedad y temperatura, contenían lo que parecía ser un diario colectivo escrito por las cautivas de una de estas islas. Las entradas revelan una psicología compleja de supervivencia y adaptación. Describen cómo algunas mujeres desarrollaron síndrome de Estocolmo hacia sus captores, mientras otras mantuvieron una resistencia silenciosa pero inquebrantable durante décadas. Hablan de romances secretos entre las propias cautivas, de pactos de suicidio colectivo que nunca se ejecutaron, de planes de escape elaborados durante años pero abandonados en el último momento. Pero quizás lo más revelador era cómo estas mujeres habían comenzado a documentar no solo su propia experiencia, sino también información detallada sobre las operaciones piratas. Rutas comerciales, códigos de comunicación, ubicaciones de otros tesoros, incluso mapas detallados de todas las islas secretas conocidas por la flota. Era como si hubieran comprendido instintivamente que su supervivencia dependía no solo de complacer a sus captores, sino de volverse indispensables para ellos. Algunas se convirtieron en expertas criptógrafas, descifrando mensajes enemigos interceptados. Otras desarrollaron redes de espionaje que se extendían por todo el Caribe, utilizando su aparente vulnerabilidad como la pantalla perfecta para operaciones de inteligencia sofisticadísimas. La caída de estas islas secretas llegó de manera tan abrupta como su creación. A mediados del siglo XVIII, las potencias europeas intensificaron sus esfuerzos antipiratería. Flotas militares enteras fueron dedicadas exclusivamente a erradicar la amenaza pirata del Caribe. Los refugios que habían parecido inexpugnables fueron descubiertos uno por uno, sus ubicaciones reveladas por piratas capturados que negociaban información por clemencia. Pero cuando las fuerzas navales llegaron a estas islas, encontraron algo completamente inesperado. En lugar de las víctimas traumatizadas que esperaban rescatar, descubrieron comunidades de mujeres que habían desarrollado su propia cultura, su propia economía, su propia forma de gobierno. Muchas se resistían activamente al rescate, prefiriendo la certidumbre de su vida en las islas a la incertidumbre de regresar a sociedades que, probablemente las rechazarían como mujeres manchadas por su experiencia. Los registros militares de la época describen escenas seriales. Mujeres que hablaban idiomas híbridos que ningún intérprete podía descifrar completamente, que poseían conocimientos de navegación y estrategia militar que superaban a muchos oficiales experimentados, que habían creado obras de arte usando materiales y técnicas que desafiaban toda clasificación europea. Algunas fueron repatriadas por la fuerza, solo para descubrir que sus familias originales las habían dado por muertas décadas atrás. Sus propiedades habían sido redistribuidas, sus lugares en la sociedad ocupados por otros. Se convirtieron en fantasmas vivientes, mujeres que oficialmente no existían pero que poseían secretos que podrían desestabilizar gobiernos enteros. Otras simplemente desaparecieron. Los registros oficiales las mencionan brevemente y luego no vuelven a hacer referencia a ellas. Es como si hubieran sido borradas deliberadamente de la historia, sus conocimientos demasiado peligrosos, sus experiencias demasiado complejas para encajar en las narrativas oficiales de la época. Lo que nos queda son fragmentos, cartas interceptadas que mencionan las mujeres del Coral Negro, mapas con anotaciones en los márgenes que hablan de islas de sirenas perdidas, testamentos de piratas moribundos que legan misteriosamente propiedades en ubicaciones que oficialmente no existen. Y luego están los mitos modernos. Pescadores del Caribe que juran haber visto figuras femeninas en playas desiertas al amanecer, cantando melodías que mezclan áreas europeas con lamentos africanos. Buzos que exploran arrecifes profundos y descubren ruinas sumergidas que sugieren construcciones demasiado sofisticadas para la época oficial de ocupación. La verdad es que nunca sabremos completamente qué pasó con todas estas mujeres. Los piratas llevaban registros meticulosos de sus tesoros de oro y plata, pero fueron deliberadamente vagos cuando documentaban sus tesoros humanos. Era como si comprendieran instintivamente que este aspecto particular de sus operaciones cruzaba líneas que, incluso ellos, criminales profesionales, preferían no examinar demasiado de cerca. Lo que sí sabemos es que estas islas secretas representaron uno de los experimentos sociales más complejos y perturbadores de la historia moderna. Lugares donde el poder, la supervivencia, la belleza y la resistencia se entrelazaron de maneras que aún desafían nuestra comprensión. Donde mujeres arrancadas de sus vidas se convirtieron en algo completamente nuevo, ni víctimas ni conquistadoras,
sino supervivientes que transformaron su cautiverio en una forma única de poder. Sus historias nos recuerdan que incluso en las circunstancias más extremas, el espíritu humano encuentra maneras de adaptarse, resistir e incluso prosperar. Que la belleza puede ser tanto una maldición como una herramienta de supervivencia. Que el aislamiento puede crear comunidades más fuertes que cualquier sociedad tradicional. Pero quizás la lección más importante es que la historia oficial siempre omite las voces que resultan demasiado complicadas de explicar. Estas mujeres de las islas secretas piratas vivieron experiencias que no encajan perfectamente en nuestras categorías de víctima o heroína, de esclava o reina, de cautiva o conquistadora. Sus susurros aún resuenan en las brisas tropicales del Caribe, recordándonos que detrás de cada leyenda de aventura masculina, siempre hay historias femeninas mucho más complejas esperando ser contadas. Historias que nos desafían a reimaginar lo que creíamos saber sobre el poder, la supervivencia y la capacidad humana de transformar incluso las peores circunstancias en algo inesperadamente extraordinario.